Un saludo a todos ustedes. Quiero compartir en esta oportunidad, haciendo eco de la Semana de las Artes en nuestro liceo, quiero compartir este tema que es muy actual, las pandemias y el arte universal. Y quiero partir, obviamente, haciendo una pequeña introducción al momento que estamos viviendo. Un momento que no cabe la mayor duda, álgido, preocupante, pero que no deja de ser importante también. Esta coyuntura de pandemia mundial hace que nosotros tomemos una reflexión crítica del hecho. Entonces, si vamos a hablar de arte, hay mucho que hablar, porque el arte es donde se activa desde su creatividad. Y en este momento en el cual estamos viviendo, hay muchas expresiones artísticas, canto, danza, dibujo, pintura, escultura, que más adelante nosotros vamos a ser testigos de este hecho. Los síntomas sociales que estamos viviendo están apuntando a un aislamiento, a la distancia y en el peor de los casos a la desconfianza y también a la xenofobia, como nos ha tocado ver. Situaciones que el arte busca explorar y que obviamente se van legitimando desde nuestras políticas sanitarias. Los afectos se han visto truncados, la higiene a la cual estábamos acostumbrados ha sido como se dice, se ha renovado una idea de aseo para no poder contagiarnos. Entonces, cuando se institucionaliza esto, genera una suerte de, para algunos, oprobio, para otros, creatividad. Y es ahí, vuelvo y repito, donde el arte hace su parte. Quiero partir leyéndoles un extracto de lo que en su tiempo fue la pandemia o la peste negra de Europa, para muchos ya conocido. Y voy a leer un texto de Boccaccio, un escritor de la Edad Media, en su libro El Decameron. Y Boccaccio, en su libro, nos habla acerca de cómo se vivía o cómo vivían las personas ese momento álgido. Dice así: los años habían llegado a los 1348, cuando en la grandiosa ciudad de Florencia sobrevino la mortífera peste, la cual, por obra de cuerpos celestes o nuestros inicuos actos, la justa ira de Dios envió esta muerte sobre todos nosotros. Fue originaria unos años atrás en partes de Oriente, donde arrebató innumerables cantidades de vidas. Desde allí prosiguió su devastadora procesión hacia el occidente. Lo que acompaña aquí son pequeñas tablillas o grabados de la época. No valía ninguna previsión ni providencia humana, limpiar la ciudad, prohibir que ningún enfermo entrara en población, dar muchos consejos para conservar la salud, hacer actos piadosos invocando a Dios, procesiones ordenadas u otras formas para poder calmar la ira. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era ya signo de muerte, sino al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y los sobacos que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. A estas se las llamaban bubas, quien obviamente iban surgiendo por todas partes del cuerpo, junto con manchas negras o lívidas, surgían en brazos, piernas y demás partes, de las cuales se emanaba un olor nauseabundo. Y efectivamente, el relato de Boccaccio, no hace más que acompañar a muchos otros relatos que están obviamente documentando lo que fue la terrible peste negra. Tanto así que no solamente en la pintura,
sino en los grabados de ese tiempo, sino también en la escritura. En la poesía, por ejemplo, Dante Alighieri tiene en la Divina Comedia un espacio también para la peste, ¿no? En el canto 29, 19, del infierno, se sitúa la 10ª fosa en el 8º círculo, donde están los infectados y los llagados. Hay algunas representaciones de la época. Bueno, este es el gran Augusto Doré, quien representa partes de la Divina Comedia, ¿no? Un libro que obviamente recomiendo. Pero no todo queda ahí. Parte de la historia también hoy, aparte de estar documentada, es muy vívida. En Europa, en muchas partes de Europa, se conservan en muchos museos estas máscaras que les estoy mostrando ahora, que representaban a los doctores de la época. Estas máscaras, estas dos que les estoy mostrando ahora, son máscaras originales. Y se encuentran, esta primera al menos, en Florencia, cerca del Palacio Vecchio. Y junto con esto, la recreación que se hace hoy incluso en los carnavales, uno de los más grandes carnavales conocidos, el Carnaval de Venecia, siempre va a haber una persona, o más de una obviamente, que represente con un disfraz a los doctores de la peste negra, ¿no? Como este dibujo aquí, esta foto, perdón, y tomando obviamente del grabado original de uno de los pocos que se conservan de la época. Pero, ¿qué llevaban estos doctores? ¿Cómo era la vida de estos médicos? Porque al igual que hoy, se les podría llamar los de la primera línea a estos doctores, porque tenían una particularidad, la máscara al menos. Voy a hacer una recreación. La máscara de pájaro, como vemos aquí, tenían unos ventiladores, unos pequeños hoyitos aquí que servían de ventilación, pero dentro usaban hierbas aromáticas con dos motivos. Primero, evitar el contagio y segundo, paliar lo nauseabundo que era obviamente el hedor que desprendían los cuerpos de las personas enfermas, llagadas, tiradas en la calle, ¿no? Esto llevaba dentro ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, alcanfor y clavos de olor. La distancia, obviamente, como este pico de pájaro, hacía que no se acercaran al enfermo para evitar contagiarse, que obviamente muchos de estos doctores morían contagiados. Y lo más importante, los ojos que eran de vidrio, ¿para qué? Para evitar lo que hoy, obviamente, según los estudios, se conoce como la conjuntivitis, que también los atacaba. Estos médicos, entonces, siempre han sido como la primera línea en ese momento en gran parte de la Europa septentrional, digámoslo así, la parte de Italia, perdón, septentrional, lo que es Venecia, Trento, lo que es para Milán, para esta parte, ¿no? Y quiero empezar con con el primer cuadro, con la primera pintura, que es el Jardín de las Delicias del Bosco. En el Jardín de las Delicias, que lo vamos a ver ahora, que aparece aquí, es un tríptico que está en el Museo del Prado, donde en la parte de la pantalla, en la parte izquierda, aparece el paraíso, en la parte derecha, el infierno, y en el centro del tríptico, ya que este se abre y al cerrarse por detrás está en un monócromo, obviamente un color negro plomizo, la esfera, ¿no? El mundo, con unas inscripciones en latín. Pero abriéndolo, aparece este colorido y en el centro aparece como los grandes, digámoslo así, placeres de la vida, los placeres mundanos, la bebida, el sexo y muchos más, que hacen que este tríptico del Bosco sea como un referente a lo que vino después de la peste. Específicamente, el Bosco
en este Jardín de las Delicias no pinta lo que es la muerte ni la peste, pero sí hay referencias muy claras, como una de ellas, que es la parte derecha donde está izquierda, donde está el paraíso, donde vemos a Adán y Eva junto a Dios representado, pero a los pies vemos a muchos pájaros y obviamente a un roedor que es llevado por un gato. El roedor, la rata, la cual fue ya comprobado mero transmisor directo de la pandemia, es considerada en la mayoría de los cuadros como símbolo de la peste. Cuando veamos una rata dibujada en esta parte de los cuadros, de esta parte de la Edad Media, simboliza la peste. Entonces es como una gran pesadilla la que tiene el Bosco. Obviamente que este cuadro, este tríptico, demoró 5 años en hacerse. Empezó a hacerlo en el 1500 y lo terminó en el 1505. Pero para muchos es una gran pesadilla andante. Y es que realmente uno no sabe por dónde empezar ni por dónde terminar. Algo similar pasa con otro autor que ya años más adelante, 1552 a 1563, 62 a 63, perdón, se demora un año en pintar el gran Peter Bruegel, el viejo, ya que era el padre, porque lo sigue su hijo en la actividad pictórica, el joven. Peter Bruegel pinta ese cuadro que se llama El triunfo de la muerte. Y este es uno de los cuadros más representativos en toda la imaginología europea acerca de la muerte. Voy a ampliar, ahí está la imagen. Es obviamente un festín de la muerte. En detalle se va a poder ver, voy a ver si hay algún detalle por aquí. Ya, ahí vamos. Cortesía del Museo del Prado. Vemos nosotros al fondo de la pintura la gran devastación del ser humano, representado en una batalla. Para este lado vemos muchos cuerpos que están siendo pues aniquilados, otros colgados, otros casi a punto de ejecutar por la muerte. Vemos acá una gran caravana de muerte que ataca indiscriminadamente a todos. Abajo vemos a un rey y al lado, obviamente, no se vio, a una persona extranjera. Hay africanos, hay árabes también aquí metidos. Y todos son arrastrados a un gran ataúd, que lo vemos aquí, y lo vamos a ver en detalle, a un gran ataúd que es obviamente su destino final. Aquí abajo el caballo está atacando a una hilera. Las mujeres que hilan, obviamente representando el hilo como la continuidad de la vida. Peter Bruegel pinta esta obra y lo hace de una manera impresionante. Uno no sabe ni cuándo empieza, ni dónde termina el cuadro. Vamos a ver en detalle, si tengo por acá, que aquí la muerte está llevando un reloj de arena, o sea, en la mano. Y acá abajo está el rey. Eso quiere decir que la hora está ya lista y dispuesta para su muerte. Aquí no se salva nadie, ni el peregrino, ni el rey, ni el soldado, ni los enamorados, nadie. Sin distinción, Bruegel pinta la destrucción total, la muerte total. Aquí vemos a un caballero, llamado el caballero elegante, ya que él se presta o presta al servicio, no tiene ninguna llaga, solamente con su espada, blandeando la espada, le quiere hacer frente a la muerte. Obviamente que la lógica dice que después de este festín de muerte nadie sale vivo. Hay muchas criaturas horribles que se presentan por uno u otro lado. Aquí hay una, aquí detrás hay dos, tres por aquí, y
aquí otra agazapada, ahí escondida en un árbol, ¿no? Es la presencia del mal en la tierra, ¿no? Estamos en un mundo lleno de trampas. Este es el gran ataúd que está abierto por esta parte, donde todas las personas son empujadas por esas hordas de esqueletos, de calaveras, que representan a la muerte. Aquí vemos arriba a la muerte, representando, todas las calaveras representan la muerte, pero a una en especial tocando una especie de tambores, es como marcando el ritmo de un ejército que va avanzando hacia, obviamente, lo que vendría a ser la destrucción. Vamos a ver si hay una imagen más cercana. Ahí está. Esta es la imagen que está en el centro, un caballo esquelético y la muerte en primer plano, con la guadaña lista para poder, pues, terminar con el festín, ¿no? En el cuadro original, en el cuadro tal como lo vemos, está cerca llevando a todos hacia el gran ataúd, que es este de aquí. Esta es la muerte que les decía, tocando los timbales, y aquí abajo la gran procesión en el cual, aquí están llevando a unas damiselas, la gran procesión de muerte. El cuadro termina ahí, pero da a entender por la profundidad y por la perspectiva que continúa. Yo creo que esta composición no hay una jerarquía clara en la pintura, ¿no? No sabes ni siquiera dónde mirar. Todo está repartido, todo es un completo caos. Y de Peter Bruegel, el Viejo, nos vamos obviamente a otra pintura. Nos vamos a quedar en España, porque lo que viene, en Inglaterra, Michael Spers. ¿Quién es él? Él pinta la peste en Atenas y la pinta en el año de 1652 al 1654. Esta imagen que pinta Michael es impresionante porque hay toda una historia detrás. Para entender el cuadro, este cuadro se sitúa en el verano del 430 a.C. Atenas ya había alcanzado su gran apogeo, era una polis inmensa. 2 siglos antes había sido solo una ciudad muy pequeña, comerciante, y obviamente que en el siglo V ya era uno de los estados más pujantes de la antigua Grecia. ¿Gracias a quién? A su gobernante, el gran Pericles, que es en historia lo que se llamaría más adelante el siglo de Pericles. Todo iba bien, pero resulta que el momento crítico llegó por sorpresa. Se abalanzó sobre Atenas la catástrofe jamás imaginada y que llegó por un puerto vecino de los barcos que venían de Egipto. Era la peste. Hubo 3 brotes de esta enfermedad, desde 2 años seguidos, 2 veranos seguidos, y el tercer brote, que fue el más mortífero, apareció recién en el invierno del año 427 a.C., cuando pensaban que ya se había erradicado la peste vino con más fuerza. Obviamente tardó mucho en desvanecerse. ¿Quién era Pericles? Pericles era un gobernante que era responsable de todo esto. Lamentablemente, las malas decisiones o la mala política que se pueda tomar en el momento, o la mala decisión dentro de la política que se pueda tomar en ese momento, hace que las personas, que son el pueblo, sufran las consecuencias de esta pandemia. Pericles fue condenado, igual que su esposa, Aspasia, y junto con él, Fidias, el gran Fidias, que fue casi el artífice, el constructor, uno de los constructores del gran Partenón en Grecia, ¿no? Haciendo un poco de memoria histórica. E incluso, ¿por qué fueron condenados? Porque lamentablemente no se tomaron los resguardos
en esa polis que se jactaba de ser tan grande, los resguardos para que no se contagiasen los demás, no se expanda la peste. Incluso el gran padre de la medicina, Hipócrates, hizo su mejor esfuerzo. Ensayó con fumigaciones pequeñas, pero era como una gotita en el mar. O sea, él veía que caían hombres, mujeres, fuertes, débiles, ricos, pobres, jóvenes, ancianos. Toda la peste se llevaba a Atenas. Lamentablemente, muy poco, o sea, duró muy poco el tiempo, pero duró más la recuperación de esta gran ciudad, ¿no? Pericles obviamente fue desterrado, fue expulsado, muriendo también contagiado de peste, y este pues es uno de los cuadros también que representa la peste en Atenas, ¿no? Luego, ahora sí, aquí está el detalle, se ve a una persona, que están llorando obviamente a una persona, y se ve una persona tapándose la nariz, y todos sabemos que es por el hedor, obviamente, que expelían los cuerpos. Y el otro gran momento es a muchas personas orando. Recuerden ustedes que Grecia, en el panteón griego, obviamente la pléyade de dioses era inmensa. Por lo tanto, llegó algo más triste que la peste a esa parte de Grecia, y era la desolación y la incredulidad en los dioses. Los dioses, para ellos, ya los habían abandonado. Llegamos a España, y el gran, uno de mis preferidos también, Francisco de Goya. Francisco de Goya tiene un cuadro que se llama El Corral de los Apestados. Algunos lo traducen como el Hospital de los Apestados, esta gran peste que tuvo España en el siglo XVIII, ¿no? Vemos con claridad este cuadro. Goya sufría de una enfermedad, no describen cuál es específicamente, pero se va a Cádiz, a Andalucía, a recuperarse. Después de muchos años, él regresa a Madrid y pinta lo que él llama sus caprichos, que eran pequeñas tablillas, pequeños cuadros, de donde se desprende este corral de los apestados, ¿no? Son como grabados que él hace, ¿no? Es como muy tétrico, muy lúgubre la pintura de Goya, pero él quiere expresar muchos momentos en una sola escena. Plasma los horrores de un grupo de enfermos en el cavernoso y frío interior de un hospital, donde la gente muere y sufre en masa a causa de una epidemia. Hombres, mujeres y niños muertos o algunos moribundos, apilados, amontonados en esta bóveda, en esta sala pequeña, son víctimas de la soledad y del más triste abandono. Goya plasma estos tormentos, este sufrimiento emocional al cual están siendo sometidos. Obviamente, las personas que también intentan ayudar a los enfermos, dándoles de comer, dándoles de beber, se tapan las narices, como siempre sucede en las otras pinturas, ya que los cuerpos también expelían hedor. Es como, digamos, importante tomar esta figura de los médicos, de las enfermeras, porque también se puede hablar de los primera línea, de aquellos que ofrecen más allá de su servicio, su vida por los demás. Y eso es algo que nosotros estamos siendo testigos, viendo cómo hay personas que están día a día ofreciendo su vida por todos los demás. Y esto, pues bueno, es parte de estas pinturas a través del arte, a través de todos estos siglos. Quiero dejar una última
pintura, antes de finalizar, pero quiero iniciar esta parte final con una frase de el gran Osvaldo Guayasamín, el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, expresionista indigenista, quien dice que pese a todo no ha perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir, porque el arte cubre la vida. El arte es una forma de amar. Es una frase potente, es una frase que dice mucho, que lleva a la reflexión. No hemos perdido la fe en las personas, en la capacidad de poder construir. El arte también sirve para esa construcción. Es una forma de amar. Y tanto así que hoy hay artistas que están manifestando y otros que también están elaborando desde su creación qué hacer para poder plasmar en un cuadro, en una imagen, esta situación que estamos viviendo de pandemia mundial. Quiero dejarlos con algo que me llamó la atención leyendo hace poco la prensa, porque el martes pasado, voy a ver si te suena el nombre, Banksy o Banksy, es un artista urbano, es un grafitero, digámoslo así, inglés, que nadie lo conoce, no se conoce la identidad, pero él pinta, o sea, dibuja con un método especial, muchos grabados en varias paredes, de varios lugares del mundo. Aquí vemos algunos. El arte de Vázquez es realmente impresionante. Voy a mover esto para acá. Seguro en más de una oportunidad tú habrás visto alguna de estos pues grabados que él hace. ¿Por qué me quiero quedar con esto? Porque el martes pasado, en la primera semana de mayo, hizo un cuadro y fue a dejarlo a un hospital sanitario que está luchando obviamente contra el COVID-19, un hospital sanitario en el centro de Reino Unido. Y lo dejó incluso con un vidrio y con una nota explicativa, ¿no? Esta vez, este cuadro que él llamó Game Changer, cambio de juego. Quizás tú ya lo has visto por ahí, e incluso él dice, no todos los héroes llevan capa, ¿no? Y si no la tiene, pues Vázquez le hace uno, ¿verdad? Es muy decidor, porque hace un momento yo te hablaba acerca de aquellas personas que dan su vida por los demás. Aquellas personas que son las primeras, las que son aplaudidas por todo el mundo y las que se puede decir que son inspiración para muchos artistas. Y en este caso es una enfermera en manos de un niño, de la mirada inocente de un niño. Y es una enfermera que está con capa, y este niño deja de lado incluso a los superhéroes más comunes, más famosos, ¿verdad? A Batman, a Spider-Man. No los necesita quizás en ese momento, porque en ese momento él está viendo y está sintiendo que el arte va más allá, que es una muestra de agradecimiento, que es algo que brota del mismo ser humano, que no ha perdido la fe en el otro ser humano, que tiene esa capacidad de levantarse, de alzarse, a pesar de las dificultades. Porque, válgalo o no, estamos pasando por un momento muy crítico. No quiero ser pesimista, nunca lo he sido, pero todos los días hay que tener una esperanza para poder llegar al otro y al otro y al otro, hasta que se determine que esto pasa. Es muy cierto que la pintura, la escultura, la danza, la música, tantas canciones que hemos escuchado hoy
en este tiempo, representan el sentimiento más profundo del ser humano, el sentimiento del amor, el sentimiento de la pasión, el sentimiento de poder decir, mira, esto es lo que yo te ofrezco. Y en esta, pues, digamos así, Semana de las Artes, he querido, pues, ofrecerte esta pequeña reflexión, digámoslo así, de estas 4 o 5 obras de arte. Ha sido difícil porque son muchísimas las obras a través de todos los tiempos que representan, pintan la tragedia, pintan las pandemias, pero también recogen lo que nosotros deberíamos valorar hoy más que nunca. Y eso es la esperanza. Yo creo que la esperanza es importantísimo para todos nosotros. Muchas gracias y que estés bien. Cuídate mucho y a esperar, obviamente, que esto pase. Gracias.